quiero salir de la endogamia argentina y hablar un poquito de afuera, de qué está pasando en el mundo, porque también eso nos afecta, aunque muchas veces pensamos solamente en nosotros, en Argentina. Eh, ¿Cuál es su visión, Martín, de lo que está sucediendo en el exterior? Me centro principalmente en Estados Unidos con las decisiones de la Reserva Federal en términos de tasa. ¿Qué está pasando en ese caso con, digamos, los riesgos de recesión que hay en Estados Unidos? Y también, si querés, nos metemos en la parte más electoral de eso y cómo puede llegar a impactar, si querés vinculado a Argentina, pero empecemos por afuera. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, un gusto. A ver, cuando hablamos del mundo, digamos, para los que seguimos a Argentina desde hace años, es medio aburrido, ¿no? Porque Ujú. parece que pasan cosas cada tanto. Cuando miramos la coyuntura global, uno ve como el mapa lleno, el tablero lleno de riesgos, ¿no? Porque este año tuvimos elecciones en prácticamente todo el mundo, elecciones que obviamente generan volatilidad del mercado. Hay una cosa cómo va la macro y cómo reaccionan los mercados a esa macro, ¿no? Siempre lleno de ruidos, siempre con eventos inesperados, ¿no? Tenemos conflicto en Medio Oriente, tenemos conflicto entre Taiwán y China que no sabemos cómo apareció Japón subiendo la tasa de interés inesperadamente, cosa que el mercado parecía que nunca iba a pasar. Tenemos elecciones en Estados Unidos, tuvimos elecciones en Europa que también generaron inestabilidad. Parecía que Francia se venía abajo Ujú. del avance de la extrema derecha, después parece que extrema izquierda. Entonces, la volatilidad ya estamos acostumbrados a eso. Y digo esto porque a pesar de esa volatilidad, la macro se mantiene fuerte, ¿no? Cuando uno mira la coyuntura macroeconómica, uno ve que la inflación en todo el mundo va convergiendo hacia los objetivos que tienen cada uno de los bancos centrales. Los bancos centrales de a poquito van empezando a flexibilizar sus políticas monetarias. El crecimiento se mantiene, ahora voy a hablar exclusivamente de Estados Unidos, pero en términos generales estamos bien, digamos. Ok. Obviamente hay volatilidad, hay riesgo, hay preocupaciones, pero cuando uno mira el marco general es bueno e incluso puede estar mejor, ¿no? Más allá de lo que ahora me vas a preguntar. Dentro del mundo hay cosas que para lo que hacemos coyuntura es sorprendente, ¿no? Porque si vos me decís que hace 2 años Estados Unidos iba a subir la tasa de 0 a 5 y que la inflación en ese momento iba a ir de 9 y que la economía, a pesar de todo eso, no solo no entró en recesión, Ujú. no solo no se amesetó, sino que aceleró su crecimiento, obviamente es un caso de estudio. Lo Claro. vamos a ver quizás en 10 años cuando veamos este ciclo cómo termina, ¿Cómo ¿no? también? Sí. Pero yendo a tu pregunta exclusiva, digamos, en términos de Estados Unidos y analizando bien la coyuntura más finito, Estados Unidos está en un proceso, en un ciclo que quizás haya dado todo lo mejor ya haya pasado, ¿no? Estamos en esta resiliencia que tuvo la economía a la suba de tasas, pudo bajar la inflación sin crisis, con un con tasa de desocupación en mínimos históricos, más allá de la suba que tuvo en este último año, un poco más hay que estudiarlo más sociológicamente que económicamente, porque la dinámica de creación de empleo sigue siendo fuerte. Entonces, en ese sentido, la volatilidad que tuvimos en el mercado en fines de julio, principios de agosto, a mi modo de ver, fue una sobrereacción que tuvo el mercado a algunos datos malos. El mercado está esperando bueno, en algún momento Estados Unidos tiene que aflojar, en algún momento tiene que venir una recesión y en algún momento la Fed de una buena vez tienen que empezar a bajar las tasas porque hace 3 años que los bonos no van ni para atrás ni para adelante, Claro. ¿no? Entonces, Ujú. mientras tanto, las acciones siguen su camino al cielo. Vamos a ver qué pasa hoy con el balance de Nvidia, pero uno ve que todo alcanza nuevos récords, uno trata de explicar ex post qué pasó para que los mercados sigan subiendo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un segundo semestre probablemente volátil en Estados Unidos porque le estamos contando el tercer decimal a los datos de empleo. A ver, 10.000 más, 10.000 menos, la tasa de ocupación sube 4,4, aparecen nuevas reglas, ¿no? Que es si sube 5 puntos, medio punto respecto al piso, se viene la recesión. A ver, este ciclo ha roto todas lo que el mercado, esas reglas que tenía el mercado, ¿no? La inversión de la curva, todos esos indicadores de recesión
tuvimos que guardarlos un poquito porque la actividad siguió traccionando. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está creciendo muy bien, está creciendo 3% en términos interanuales. Cuando uno mira la película de cómo está Estados Unidos hoy respecto a previo a la pandemia, está prácticamente con el mismo nivel de inflación, está con la misma tasa de desocupación y está incluso con un creciendo un poquito más. Con todo este panorama no hay partes que no preocupen. La parte fiscal, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, es un tema que la coyuntura global tiene que ir digiriendo, ¿no? Hoy nadie lo habla, ¿no? Parece que el tema de la deuda cada tanto aparece, pero cuando vamos si este periodo de consolidación de baja de inflación con alto crecimiento puede durar, bueno, tenemos ahí la cuestión fiscal en el cual todos los países han tenido aumento de deuda, han visto que antes el mundo se argentinizó en muchas cosas, ¿no? Empezaron a hablar de inflación, empezaron a hablar de resultado primario, resultado global de las finanzas públicas. Recién lo tuvimos ahí a Kirno hablándonos de Argentina, pero en Estados Unidos también está haciendo lo mismo. Fíjate que hoy todos... Hasta controles de precios escuché. Se escucha, bueno, aumento de tarifas también, medidas proteccionistas, es decir, había creo que fue Moreno Campo, que dice que Argentina no se va a parecer al mundo, sino el mundo se va a parecer a Argentina. Entonces, ahí eso fue bastante certero, pero bueno, son ellos, son Estados Unidos, y por eso hay que ser prudentes a la hora de... nadie se suicida. Es decir, si tu pregunta es, ¿se van a suicidar con control de precios? ¿Se van a suicidar cerrando sus fronteras y haciendo una guerra con China? Yo no lo creo. Es decir, esos cisnes negros nunca los vamos a ver. Ahí mencionabas algo, Martín, del tema fiscal. A mí algo que siempre me da dudas o lo pongo en cuestionamiento, digo, no sé cómo va a terminar esta película porque me sobrepasa, es el tema de la deuda de Estados Unidos. Siempre se va aumentando el techo de la deuda en Estados Unidos, nunca le dan demasiada bola a lo fiscal. Si yo abro mis manuales de macroeconomía, prefiero hoy comprar un bono de Argentina porque veo superávit a comprar uno de Estados Unidos. Digo, hay un tema ahí que ver, que monitorear. Cualquiera que venga va a tener que hacer algún tipo de ajuste, ya sea desde los tributos, desde los gastos o lo que fuere, o se va a seguir incrementando el techo de la deuda y no le vamos a dar demasiada importancia. Bueno, no sé si el ejemplo era lo más feliz entre Estados Unidos y Argentina, pero, a ver, déjame de ser optimista, ¿no? En el sentido, si vos ves las cuentas públicas de Estados Unidos, este año, más allá de toda crítica que puede haber en cuanto a si fue lento o nada, o no hicieron nada, el resultado primario en Estados Unidos mejoró un 30% este año. Está mejorando. Bien. Obviamente tenían tenían esa resaca de la suba de tasas y el aumento de la deuda, que obviamente te generó que los intereses te licúen esa mejora que vos estás teniendo del resultado primario, ¿no? Entonces, incluso el resultado fiscal de Estados Unidos este año va a mejorar, ¿no? Entonces, obviamente, si el problema que va a tener Estados Unidos es si no crece más. Digamos. Entonces, ahí los indicadores de deuda te van a dar mal. Entonces, esas son las preocupaciones que en algún momento van a aparecer. Digamos, hoy no lo están viendo, pero cuando se llega nuevamente al Congreso a que tenga que negociar otra vez el techo de la deuda, van a cerrar, vas a ver a Trump o a Kamala comiendo en un McDonald's como para mostrar, viste, que no tienen plata para pagar, pero, a ver, mi concepción, no se van a suicidar. Alguna vuelta le van a encontrar. Ve Japón en el nivel de deuda que tiene, bueno, es decir, eso es la paciencia del mercado. Vos me decís hace 5 años, che, el mundo se va a bancar 40% de aumento de la deuda global. Y bueno, se lo banca. ¿A dónde va a ir el dinero si no? Total. Una más te hago de internacional, pero ya bajando un poco hacia Argentina, así después nos metemos más de lleno acá, que tiene que ver con la fortaleza del dólar en general y en particular el precio de los commodities. Creo que sorprendió un poco a la baja tan brusca del tema de la soja, en particular me meto ahora. Digo, se preveía un poco que podía bajar, pero sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió que baje tanto. ¿Qué te imaginás de ese sendero? ¿Crees que ya puede pegar la vuelta, que sigue para abajo los precios de los commodities y cómo nos puede impactar también? Bueno, a ver, en términos conceptuales, que la Fed empiece, que ya estaremos analizando un escenario de reversión del ciclo de la política monetaria. Después podemos ver a qué velocidad, hacia 50 puntos, 25, bueno, vamos a estar todos los meses hablando haciendo esas apuestas. Pero en términos conceptuales uno va que el dólar como que ya se apreció todo lo que se tenía que apreciar. Que el dólar empiece un camino a debilitarse un poquito, eso es bueno para los commodities. Ahora bien,
cuando seguramente a vos no te importa la historia en total, sino qué va a pasar el año que viene en el corto plazo, ¿no? Entonces uno ve la tendencia, los commodities están relativamente altos, ¿no? En términos históricos todavía están un 50% por encima más o menos de lo que estaban previo a la pandemia. Es cierto, estuvieron al triple y ahora se están ajustando. En términos y en el medio sí te juegan estos factores geopolíticos que cada uno de los commodities tiene su componente, ¿no? El caso del petróleo con el conflicto en Medio Oriente, el caso de cobre con China y su desaceleración y alguna huelga que hay en alguna mina por ahí. Y en el caso de la commodities agrícola tenés la guerra con Ucrania y en el caso de la soja en particular que me preguntaba Santi, tenés lo que dicen todos, un exceso de oferta global con muy buena producción, tanto en Estados Unidos como en Brasil, y evidentemente eso está asustando un poco al inversor y un poco están saliendo de los commodities agrícolas y eso obviamente nos pega a nosotros, pero ya entrando haciendo un mimo a la parte local, bueno, ya tenemos que acostumbrarnos que los términos de intercambio que este año nos favorecieron, el año pasado también más o menos nos compensó el efecto de la sequía, bueno, tenemos que acostumbrarnos. No quiero hablar de competitividad y de temas que seguramente lo van a hablar más adelante, pero obviamente esto no es una buena noticia para Argentina tener una soja entre 350 y 400 dólares. Si hacemos números gruesos entre soja, maíz y trigo, más o menos el año que viene, si no pasa nada y rogando que no tener una mala cosecha, vamos a tener 10.000 millones de dólares menos. Claro. 10.000 millones de dólares menos es casi un 15% menos de exportación. Hay que ver energía ahí, cómo nos juega, que puede ser a favor. Sí, puede ser, hay que ver ahí, pero bueno, no deja de ser si tuviésemos, serían 10.000 más. Olvídate, sí, seguro. Martín, gracias. Te pido que le pases el micrófono a Pilar, así seguimos la segunda parte. Vamos a ver un poco cómo están dando los resultados de la encuesta. Les pido ahí que escaneen y contesten. Había expectativas de inflación para 2025, menos de 30, entre 30 y 120 o más de 120. A ver cómo se empieza a llenar, entre 30 y 120. Bueno, menos de 30. Mirá que Irno cómo lo dejó, Mirá, bien. Menos de 30. Bueno, está ahí peleado. Bueno, ya más inflación que este año interanual, por lo menos no vamos a ver. Pilar, entonces arranco con esta pregunta, si te parece. Vale. ¿Qué está viendo el mercado en general en el tema inflacionario? Creo que ahora una de las apuestas que tiene el gobierno es que la baja del impuesto país también impacte en precios, pero todavía uno ve, falta un ajuste de tarifa, falta las prepagas bien ajustando, como ciertas cosas hacia adelante te pueden poner piso. ¿Cómo lo ve el mercado hacia adelante y en particular ustedes? Bueno, el mercado se puso bastante optimista respecto a la inflación en los próximos meses, después de que el gobierno repita que no va a haber una corrección cambiaria. Está esperando más o menos 3% para el resto del año y 4% un poco más alto para el año que viene. O sea que en realidad todavía lo que pasa es que se posterga esa expectativa de corrección cambiaria, no parece desaparecer, aunque en ROFEX sí parece estar bastante contenido por ahora, por lo cual sorprende un poco. Yo quiero hacer un parate de mirar un poco para atrás a dónde estábamos, porque creo que hay un tema ahí de decir, ok, en diciembre del año pasado, es verdad lo que decía el secretario de Finanzas, se estaba esperando una inflación del 9% para junio, ¿sí? Claro. Y terminó siendo 4%. Obviamente en ese momento no se sabía si se iban a levantar los controles de capital de un saque o si no. Yo creo que fue una decisión acertada, priorizar primero el ancla fiscal antes de levantar el cepo en ese momento. No se sabía si iba un esquema de dolarización o un esquema como el que tenemos ahora, ¿sí? Entonces la incertidumbre era total, no se sabía antes de noviembre ni siquiera quién iba a ser el ministro. A lo que hoy estamos mucho mejor que hace 6 meses y mejor de lo que tal vez uno podría haber esperado, en parte porque no se esperaba que se pudiera sostener el crawl tanto tiempo. Y hacia adelante, yo creo que el gobierno en los próximos meses definitivamente va a seguir priorizando la baja de la inflación, por eso es que van a bajar el impuesto país ahora en septiembre, por eso anunciaron las intervenciones en la brecha, porque vieron que hubo un saltito de alguna semana que la brecha se disparó por arriba del 50%, ¿sí? Y nosotros en nuestro modelo nos da como que sí, como que la inflación va a bajar seguramente, puede llegar al 2,5% en octubre, ¿sí? Que es un mundo aparte, de vuelta, al que estamos pensando lo que se podía prever dentro de todos los riesgos o todas las posibilidades en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque realmente hay escasez de pesos, aunque empieza lentamente a recuperarse el crédito al sector privado, no es que es un esquema monetario
completamente ortodoxo como que tal vez implementó en su momento Sandleri. ¿Sí? Es un esquema un poco más flexible, pero se elimina totalmente la emisión de pesos, como ya saben, para financiar el Tesoro. Se sanea el balance de la hoja de balance del Banco Central. Los salarios reales se empiezan a recuperar, pero gradualmente. La actividad todavía está deprimida, aunque empieza a recuperarse en el margen. La baja del impuesto país de nuevo y el crawl que se mantiene creemos que va a ayudar a que siga cayendo un poco más la inflación. Un escalón más, ¿sí? Va a pasar del 4 de ahora tal vez a un 3, 2 y medio por ahí, lo estamos viendo para octubre, asumiendo de vuelta que el crawl se mantiene en 2, ¿sí? Y después la perspectiva, la pregunta pasa a ser, bueno, ¿cómo consolidás esa estabilización? Claro. ¿Sí? Porque lo que vemos en otros planes de estabilización es que cuando recaes demasiado en una combinación de tipo de cambio fijo y cepo, o sea, en algún momento evidentemente se vuelve insostenible, ¿sí? Entonces yo creo que en algún momento el gobierno va a tener que dar el paso que no tiene que verse, hay que desdramatizar, yo creo, esa salida del cepo y tal vez una corrección cambiaria contenida, hay como que desdramatizarlo y pensarlo como un nuevo paso del programa que te permita tener un ancla tal vez gradualmente menos cepo, un poco más de tasa, un poco menos de tipo de cambio fijo, ¿sí? Seguramente no sea de un día para el otro, dependerá un poco de tal vez qué financiamiento obtengan, etcétera, pero creo que sí, que eventualmente el programa va a tener que dar otro paso para poder consolidar la estabilización, la inflación en el 2% por mes, por ejemplo, ¿no? Bien. Pero sí en el corto plazo estamos optimistas, creemos que va a seguir bajando y que va a ayudar también la baja del impuesto país. La misma pregunta que le hice a Pablo Quirno te la traslado, que es el tema del financiamiento hacia adelante. El riesgo país alto, para mí, habla un poco también de qué es lo que está pasando, las preocupaciones que hay detrás. ¿Cómo crees, de alguna manera, que se llega a empezar el año 2025 si todavía, hay cepo cambiario y no hay entrada a los mercados internacionales? ¿Qué estrategia te imaginas? Bueno, ahí creo que lo que hay que hacer es separar un poco, de alguna manera, acceso al mercado versus otras alternativas de las que hablaba Quirno, ¿no? Digamos, hay un escenario optimista donde pueden tener acceso al mercado. Bueno, puede ser tal vez a mitad del año que viene, ¿sí? Pero en el mientras tanto seguramente haya otras alternativas, ¿sí? Puede ser una combinación del repo, una combinación de acceso a alguna emisión local en dólares, o sea, tratar de aprovechar, capturar algo del blanqueo. No se habló todavía de esto, pero no me extrañaría. Combinación de eso, multilaterales, fondos. O sea, una de las cosas que creo está generando un poco de incertidumbre es este tema de la postergación del programa del Fondo Monetario, ¿sí? Que en parte tiene que ver con esto que hablamos antes de consolidar un programa de estabilización con otras anclas, y me parece que tiene un poco que ver con eso, la postergación del programa con el fondo. Creo que hay un conjunto de financiamiento, un paquete de financiamiento que se puede lograr, que tal vez no signifique un acceso al mercado por 8 billones de dólares que vence el año que viene, sino tal vez un puente, ¿sí? Hasta tal vez a mediados del año que viene. ¿Por qué todavía vemos que el riesgo país... Hay como un decoupling en este momento, ¿no? Entre el riesgo país y la brecha, si se quiere. La brecha está contenida, la brecha de hecho cae, claro. Creemos que va a seguir cayendo por estos flujos que vienen de pagos de impuestos, algo del blanqueo, los anuncios de intervenciones, el enfoque del gobierno en bajar la inflación en el corto plazo. Pero ¿qué ve el mercado, el inversor que le tiene que pagar en dólares? Que sobran pesos, pero faltan dólares, ¿no? O sea, el año que viene, antes de todo este financiamiento del que hablamos, faltan más o menos 15 billones de dólares. Que yo creo que se pueden conseguir, pero lo que hoy es, o sea, ¿qué está viendo el inversor de los globales? Dice, bueno, o sea, vos estás priorizando la baja de la inflación en alguna medida a costa de la acumulación de reservas, ¿sí? Entonces, mientras eso no se esclarezca, y yo creo que va a haber una oportunidad cuando esté la inflación un poco más baja, la brecha más baja, de dar ese reseteo del programa, si se quiere, ese salto, en conjunto, de vuelta con financiamiento, tal vez la perspectiva para el riesgo país sea mejor. En el mientras tanto, está, por un lado, algún ruido político que hubo en su momento con la ley bases, ahora con el veto, que yo creo que eso se va a sortear, porque seguramente el gobierno vete y pueda sostener el veto. El tema político siempre es importante. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos, venía con inversores en septiembre, me preguntaban quién iba a ser el próximo presidente en 12 meses. O sea, esa era la perspectiva, ¿no? En febrero decían, no, bueno, ahora con la recesión que se viene, la popularidad del gobierno se va a desplomar. La realidad es que está sorprendiendo para bien el sostenimiento de la popularidad del gobierno. Pero bueno, lo que falta, creo que terminar de cerrar, es la sostenibilidad del programa monetario y cambiario y con eso también la acumulación de reservas. Y ahí creo que vamos a poder...
Ayer cuando charlábamos me decías, digo, hay que ver el año que viene las elecciones. Y dije, otra vez volvemos a esto de las elecciones. Qué rápido pasó. Bueno, pero las elecciones pueden ayudar a consolidar esa perspectiva de que, o sea, el gobierno creo que va a estar bien parado. Nosotros vemos que la economía va a estar recuperando. De hecho, en julio ya estamos midiendo una recuperación contra los meses anteriores. Lo que ves típicamente en cualquier recesión típica argentina, extrayendo 2001, 2021, que son muy particulares por distintas razones, 18 meses tarda más o menos la economía en volver al nivel anterior, deberían estar bien o sea, en el margen va a empezar a crecer en el tercer trimestre, pero deberíamos estar en un buen nivel de actividad para cuando entren las elecciones y ya con una popularidad del gobierno inicialmente alta, con lo cual no debería ser al revés. Yo creo que la elección de medio término puede ser también una manera de consolidar esa baja del riesgo país. En términos de picking de activos, pensando en el corto mediano, si querés, podemos hacer esa diferenciación. ¿Hay espacio para el carry? ¿Los bonos soberanos tienen margen, tienen recorrido todavía? ¿Acciones? Bueno, ya hubo bastante rally, pero sí, en el muy corto plazo vemos un poco más de espacio para el rally, por esto que te digo que va a seguir seguramente el gobierno priorizando la baja inflación en los próximos 3 meses y creemos que se va a dar. Eventualmente yo sigo pensando que tiene que haber un reseteo del programa, que alguna corrección contenida tiene que haber y entonces más a mediano plazo, desde el punto de vista de los pesos, tal vez algo de cobertura que hoy está barata. Okay. Y después, respecto de los bonos, de vuelta, creo que en el corto plazo también tenés este tema de que sigue habiendo esta disyuntiva entre inflación y acumulación de reservas, pero creo que una vez que estemos más en condiciones de pensar en un paquete de financiamiento, etcétera, y se vea, por ejemplo, el gobierno vetando la ley de la movilidad, etcétera, puedas empezar a tener una mejora en los globales. Creo que sí, en el mediano plazo somos optimistas respecto de los valores de los bonos en dólares. Perfecto. Te pido le pases el micrófono a Ramón. Ramón, estamos en medio de un blanqueo. Se acerca ahora a septiembre la primera etapa, por lo menos de este blanqueo que va a tener tiene la menor penalidad, si se quiere. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué oportunidades ves ahí? ¿Cuál es el horizonte de inversión del blanqueo en general? La mirada que tienen ustedes desde Conosur. Bueno, buen día y gracias Santi por la invitación y por la pregunta. Nosotros, desde el punto de vista de la persona que tiene que exteriorizar activos, es una oportunidad enorme. Okay. El hecho de poder blanquear a cero es una gran oportunidad. Como ustedes saben, en este blanqueo uno puede abrir una cuenta en un banco y transferir activos a una LIC, donde esos activos no tienen que estar en las mismas inversiones que se hacen del primer día, sino que puede ser una cuenta activa, donde pueden cambiar las inversiones. Hay todo tipo de opciones, desde fondos comunes de inversión que van a tener, se van a ir anunciando, pero la gran mayoría van a tener la clase para poder invertir para el blanqueo. Se va a poder invertir en bonos, acciones, o sea, el menú es amplísimo. Uh-huh. Pero lo más interesante, que además es dinámico, ¿no? Uno puede moverse dentro del portafolio que vaya teniendo, y el requisito es que en esa cuenta quede hasta diciembre del 2025. Ahora, si uno se arrepiente o se pone nervioso en el medio porque hay mucha volatilidad, vamos a decir que en marzo hay cierta volatilidad, perfectamente uno puede retirar y pagar ese 5% que se ahorró inicialmente. Claro. O sea que sigue siendo muy atractivo en ese sentido. Por otro lado, obviamente alguien puede blanquear una cuenta que está en el exterior y pagar el 5% derecho y no hay necesidad de traerlo. Pero creo que esta vez lo que es muy atractivo es poder abrir una cuenta para el blanqueo de inversiones localmente. Desde el punto de vista del gobierno, y para ponerlo en perspectiva, en el blanqueo de Macri entraron 225.000 personas y se blanquearon 116.800 millones de dólares. Esta vez el gobierno no es un objetivo de recaudación, es un objetivo de mover activos del mercado informal al formal. Uh-huh. Las estimaciones del gobierno mismo son de 30.000 millones de dólares. Las estimaciones del IMF Staff Report, por ejemplo, hablan de 40.000 millones de dólares. Ahora, lo que tiene interesante esto es que si el 50% de ese monto
se invierte en activos argentinos, por tomar cualquier 50% se invierte en activos argentinos, eso, el impacto que tiene en el mercado es alto. Entonces, cuando uno habla de qué posibilidades tiene, qué puede ser un catalizador a que se mueva este nivel que tenemos hoy de, no sé, riesgo país 1500, de qué está pasando con los activos argentinos, están con este movimiento lateral, el blanqueo puede ser un catalizador a que haya movimiento por ese lado. Hablando no desde los argentinos solamente, sino también de afuera, los inversores, ¿qué gesto crees que están esperando todavía para volcarse más a Argentina? O no sé si gesto o es política, porque quiero esperar a 2025 a ver qué pasa. Digo, ¿qué es eso que está faltando que percibís con la gente que hablas de afuera? Sí, yo creo que la primera pregunta que hacen y uno de los intereses más grandes es ver que los argentinos entren, ¿no? Okay. O sea que estos siempre están mirando a ver qué hacen los mismos argentinos. Ahora, lo que está haciendo el gobierno y lo que explicaba hoy Kirchner, ese convencimiento de que no vamos a tener déficit fiscal, ni tenemos superávit fiscal, superávit primario, superávit comercial, y el tiempo lo festejaron con el primer trimestre, hasta creo que fue después del primer trimestre que hubo una cadena nacional para anunciarlo, para poner en claro que este es el objetivo del gobierno. Van pasando los meses y como decía Kirchner, ¿no? Va a ser julio, agosto, y esto va a seguir. Yo creo que eso es importante, que la gente va viendo, porque cuando completes un año con superávit fiscal, superávit financiero, superávit comercial, al final del día hay pocos países en el mundo que están logrando eso. Uh-huh. Entonces, de ser los peores de la clase, pasamos a ser estar entre los mejores en ese sentido. Oportunidades que veas en Argentina en particular, posicionado en pesos, en dólares, ¿qué están viendo ustedes? Bueno, nosotros todavía le vemos recorrido a los bonos soberanos. No es tan obvio como fue al principio con el cambio de gobierno y con paridades tan bajas, pero la realidad es que viendo lo que se está haciendo y de la manera que está haciendo los deberes el gobierno, no tiene sentido tener un riesgo país en 1500. Ok, entonces hay oportunidad ahí. Le das el micrófono a Martín y voy a hacerle una pregunta a los tres, que la voy a hacer combinada para que terminen. La primera es, ¿cuándo se imaginan y de qué manera la salida del cepo cambiario? Y ¿cuánto porcentaje de éxito le asignamos al programa económico? Viniste con todo. Voy a decir algo que sé que me voy a equivocar, pero creo que es lo que más honestamente, intelectualmente honesto te puedo contestar. Para mí el gobierno se está perdiendo tiempo en no levantar el cepo. Okay. Está perdiendo tiempo porque creo que las cosas, si no lo hace pronto, va a empeorar. Okay. Digamos, Kirchner habló de alternativas de financiamiento y un poco renegando de que el riesgo país esté en 1.500 puntos. Yo por ahora, hasta que las reservas netas, el camino que tienen hoy están en menos 3.000, si no hacen nada van a menos 10.000. Por lo cual no soy tan comprador de que el riesgo país se tiene que derrumbar si no hacen nada, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, nuestro escenario sigue siendo que en octubre, ponemos octubre porque creemos que esta dinámica importadora y de pagos de importaciones se va a agudizar en septiembre y en octubre, un poco también autoflagelado, ¿no? Con este nuevo cambio de cuotas y unas exportaciones que no tienen más repunte del que están teniendo y un dólar blend que obviamente lo saca de la cancha al Banco Central. Entonces yo creo que en eso el gobierno, Pilar comentó ahí, un service va a tener que hacerle al programa. Creemos que el momento más indicado podría ser octubre, sin ser trágico, ¿no? Es un service que se le hace un gozo, no queremos que por esto estalle, se acabe mi ley, como dijeron algunos. Creemos que eso es algo natural que puede haber. El gobierno tuvo un salto inflacionario, se enamoró de un crawling pega al 2%, y si sigue con esto, obviamente tengo que plantearte un escenario el año que viene un poquito más complejo, con vencimientos de deuda, elecciones de por medio, y también una facilidad para tener superávit fiscal no tan fácil como este año, porque no tenés el efecto de la licuación. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, soy mucho más cauto. Perfecto. Entonces, a tu pregunta, sabiendo que me voy a equivocar y que estoy en contra del consenso, nosotros creemos que octubre debería ser el momento de liberalizar un poco el mercado cambiario, hacer los ciertos servicios y de ahí ser más optimistas de encara a un nuevo programa con el fondo, sacar el dólar blend y un poco ir normalizando un poquito más rápido de lo que dice del objetivo original del gobierno. Bien, perfecto.
Nosotros creemos que puede haber noticias positivas en el próximo mes. Una es el blanqueo, el otro es bienes personales. La entrada, creo que en algún momento lo ha comentado Caputo, el hecho de la entrada de divisas para pagar impuestos, que lo dijo de una manera poco feliz o lo interpretaron de una manera diferente, pero la realidad es que la entrada de divisas en septiembre puede calmar bastante la situación cambiaria. Y después hay un cambio importante en el tema de la balanza comercial argentina, ¿no? Lo que es energía, petróleo y gas, en los próximos años cambia totalmente la ecuación. Se estima que para el año 2030 vas a tener una balanza comercial positiva de 30.000 millones de dólares en ese sector. Eso es prácticamente equivalente al complejo de la soja. Con lo cual es un tema hoy más coyuntural de cuándo salen del cepo. Pero como lo dijo hoy Kirno, ellos están pensando en salir sin que no haya una situación traumática. Es probable que sean más cautelosos y quizás puedan salir perfectamente y no pase absolutamente nada, pero como no lo saben y quieren cuidar tanto este tema de la inflación, me parece que van a esperar a consolidar eso. En julio tuvimos 4% de inflación, fue la más baja del año y la más baja desde enero del 2022. Con la baja del impuesto a país que anunciaron ahora que arranca el lunes, probablemente logren bajar algo más la inflación en los próximos meses. El timing es muy difícil, me parece que no solo depende de razones económicas, sino también es un tema psicológico y cómo lo está viendo el mercado. En la medida que el mercado esté totalmente calmado y todo, se animarán a dar el paso, ¿no? Bien. Yo veo muy parecido, como que voy a atar un poco lo que están diciendo porque estoy de acuerdo con los dos de alguna manera. Yo creo que en el corto plazo van a bajar la inflación, va a bajar la brecha, probablemente empujado por el blanqueo, y que ahí el gobierno tiene que tomar esa oportunidad. No puede esperar muchísimo más para hacer algún levantamiento parcial, no creo que levanten todo, pero algunos levantamientos para achicar la brecha un poco más y con algún ajuste de vuelta cambiario, ¿no? Y de vuelta, creo que hay que desdramatizar eso, verlo al revés, como un paso más para poder empezar a usar otras herramientas de ancla del programa y para consolidar la estabilización que lo que se vino usando hasta ahora. Porque si se enamoran demasiado de esa herramienta, coincido con Martín, vamos a llegar a un año electoral mucho más complicados. Faltan 20 billones de dólares de reserva de acá a fines de 2025 y es muy difícil pedirle plata al fondo si vos vas a estar defendiendo un tipo de cambio que está 40% o 30% por abajo. No te lo va a dar. ¿No? Así que, o sea, para concluir, creo que el gobierno está enfocado ahora en esto, en bajar la inflación, en setear las condiciones para que justamente esa salida sea menos traumática y posiblemente puedas resetear, digamos, el programa hacia adelante. Martín Polo, Ramón Agote, Pilar Tabela, muchísimas gracias por haber estado acá.